¿Quieres concursar? Tenemos ya a punto nuestro concurso de cine, cine en sesión continua. Recuerden que nosotros lo que hacemos aquí con Antolín Papaoso es ver películas, comentarlas y ustedes las ven, disfrutan y pueden ganar un premio. Antolín de la Torre, muy buenas. Muy buenas, ya vamos a ver. Bueno, muy bien. ¿Quieres que empecemos recordando las respuestas de la semana pasada? Venga, vamos, eran muy facilitas. La primera era la versión sonora original de Dos hombres y un destino. Sí. Drops with the fellow man. Esa que era con ¿quién era? Con Robert Redford y con Paul Newman. Exacto. Y luego el corte del diálogo era La pícara. La pícara puritana, una película estupenda de Cary Grant, de las comedias mejores que hizo Cary Grant y Irene Dunne. Y además salió un perrito, que a mí los perros me gustan mucho, y salió un perrito muy simpático. Y luego hiciste una pregunta. ¿Cuál fue el hombre que mató más indios respetándolos? Efectivamente, ese era John Ford. John Ford, que además los indios le nombraron como hijo adoptivo, una cosa por el estilo, porque además, aunque eran navajos, yo creo que los indios del Gran Cañón, que era por donde él rodaba, siempre eran navajos, ¿no? Y bueno, y además ocurría que cuando pegaban un tiro, que siempre hay unas especies de cables de acero para que choquen los caballos, y eso lo dejaron luego prohibido. Aunque no estuviese, los indios se tiraban de cabeza porque cobraban el doble. ¿Sí? Sí, sí. Les pagaban más por echarse encima. Bueno, ¿quieres que hagamos la de hoy? Venga, vamos a poner primero, recuerden ustedes, pueden mandar un mail, lo pondremos en el rótulo, sesión continua en tv@gmail.com, ahí lo tienen. Dime, ¿quieres alguna pista de la primera? Bueno, sí, vamos a ver, es muy fácil. Tú ponla que luego les doy alguna pistilla. Venga, vamos con ella. Bueno, ya ves que ahí sale el anuncio de Marlboro. Exacto, hemos puesto la foto porque, a ver, los que peinamos alguna cana recordamos este anuncio. Claro. Los que peinamos cana recordamos el origen del anuncio. No, a ver, cuéntame. Marlboro era una de las principales compañías de cigarrillos en Estados Unidos. Y en 1920, pues las señoritas empezaron a fumar. Sí. Y entonces la boquilla la pintaron de rojo. Entonces vendían muchísimos de esos cigarrillos, pero entonces querían cambiar, en los años 50 o 50 y tantos, que era el anuncio que salía ahí de Marlboro, querían quitar ese rojo que había, ¿no? Para que lo comprasen también los hombres. Y qué mejor hombres, los rudos vaqueros del oeste. Sí, claro. Entonces pusieron el anuncio con un tío a caballo, que eran 4, hicieron 4, y lo que no sabe la gente es que esos 4 murieron de cáncer de pulmón por el tabaco. No me digas. Sí, señor. Vaya, pobres anunciando tabaco y al final murieron. Claro, murieron. Lógicamente juegas con la muerte con eso. Claro, pero bueno, ya sabéis qué película es. Era de Elmer Bernstein, que hace unas composiciones formidables. Bien. Y que no tenía nada que ver con el Leonard Bernstein que hizo West Side Story. Es otro. Es otro. Vale, pues esta es la banda sonora. Si la adivinan, tienen que mandarlo a sesioncontinuaentv@gmail.com. Lo siguiente es el diálogo de la película misteriosa. El diálogo de la película. Tú fíjate que a mí me gustan muchísimo los musicales, ¿no? Ya sabes. Y aquí hay un diálogo y al final tenéis que oírlo completito porque son casi 2 minutos, porque hay una canción estupenda también. Vamos con él. Ha sido un éxito, pero poco importa lo que hubiera podido suceder. Ante la satisfacción de haber trabajado con usted, puede que haya habido primeros días por considerarnos opuestos en el trabajo. Pero sí, es verdad. Había que vencer obstáculos, pero los hemos eliminado. Le hemos tomado cariño, Tony. Seguiremos unidos. Tenemos obra para mucho tiempo, por lo que a mí se firmaré para él. Tony. Gaby, ¿nos dejan tomar parte? A show that is really a show sends you out with a kind of a glow, and you say, as you go on your way, that song is winging along or a dance. El elenco que sale ahí es tremendo, Es Fred Astaire, Sid Charisse, Oscar Levant.
Una película formidable. Estrellas. De 1953 creo que era. Bueno, pues de esa película tienen que decirnos de ese diálogo cuál es el título de la película. Es la segunda de las 3 preguntas. Recuerden que la primera persona que adivine las 3 preguntas y mande el mail, pues tendrá 3 puntos, la segunda 2, la tercera 1, y les mandaremos a todos la película de la que hablaremos hoy, pero a final de temporada haremos un regalo a quien gane. Vale, y luego añade siempre una pregunta. La tercera pregunta. James Stewart, o James Stewart, Sí. llámale como quieras. James Stewart, bueno, era de una familia que, bueno, tenía bastante dinerito porque el padre tenía unas ferreterías y tal, pero él se empeñó en ser actor, ¿no? Y entonces el padre dijo que tú a estudiar arquitectura. Y estudió arquitectura, estudió música, precisamente toca el acordeón muy bien. Yo conozco a un tío que toca el acordeón muy bien, ¿sabes? Sí, un tal Antolín de la Torre. Sí, tocaba. Bueno, pues entonces él sí fue arquitecto, pero como aquí, como en España, cada vez que tienes un título te exigen hacer un proyecto para poder luego ejercer. Sí. Entonces yo pregunto, ¿qué proyecto hizo James Stewart para poder ejercer como arquitecto? James Stewart, antes de ser actor, que había estudiado en Princeton, se graduó de arquitectura. ¿Qué trabajo hizo? ¿Qué proyecto presentó para ganar el... Y muy en relación luego con su vida, ¿eh? Ah, pilotaba, ¿no? Sí, Pilotubo. pilotaba. Es- ¿Tú sabes, perdona que te interrumpa, ¿tú sabes la anécdota de cuando vino a España? A ver. Que James Stewart creo que era el Hotel Rich, o el Hotel Rich o el Hotel Palace, bueno, un hotel en el que estaba prohibida la entrada de toreros y de artistas. Y entonces, claro, él llegó allí, le reconocen y dijo, lo sentimos mucho, pero usted no puede entrar aquí porque es actor. Entonces el tío sacó su pasaporte y dijo, general del ejército de los Estados Unidos. Digamos, ahí sí puede entrar. Ahí sí puede entrar. ¿Ves? Anécdotas de estas las tiene todas Papa Oso Antolín de la Torre porque lo ha vivido en primera persona. Si conocen las 3 respuestas, manden el mail. sesióncontinuaentv@gmail.com. Y la película de la que hablaremos hoy, que les mandaremos a todos los que nos manden el mail, es Raquel y el forastero. Raquel y el forastero, que como siempre en España cambiaban los títulos como les daba la gana. En Sí. España creo que también se tituló Nuevo Amanecer. O sea que fíjate lo que tiene que ver. Bueno, Raquel y el forastero, pues es una película de 1948 que trabajaban Loretta Young, William Holden, Robert Mitchum. Y yo, ya sabes que tengo 3000 y pico películas y las tengo clasificadas, ¿no? Por cómo son los distintos géneros del cine, ¿no? Pueden ser comedias, western, yo qué sé, cine negro, thriller, películas de dramas, Sí. pastelitos, que era lo que le gustaba a mi madre, que son las películas de enamoramientos y tal. Pero tengo un apartado de películas que son desconocidas, o semidesconocidas, o que la gente la ha visto. Yo me acuerdo de haber visto esta película hace muchísimos años, el otro día la he vuelto a ver y me ha encantado, ¿no? Porque son películas que prácticamente la gente no las conoce. Tú le hablas a cualquiera bueno, yo me he llevado muchas sorpresas, ¿no? El otro día estaba hablando con gente que, a mí me gusta mucho el cine, digo, ¿conoces a Star Williams? ¿No? Ni idea. Pues claro, era nadadora, pero también era actriz. Sí, era actriz, pero claro, de esos años es que la gente no piensa nada más que en las películas que hay ahora, y antes había unos actores para mí, ¿eh? Para mí era mucho mejor y los directores mucho mejores, ¿no? William le pregunto, William Holden, ¿y ese tío quién es? Pues joder, pues William Holden, ¿no? Claro. Bueno, pero ya te digo que esta está clasificada como una de esas películas que oye, por favor, ponerme Vamos a escuchar el primero de los 2 diálogos de esta Exacto. película. No, el otro, ese es el cómo se presentaba la película, ¿no? Con Loretta Young, William Holden y Robert Mitchum. Ya te digo que es de 1948, creo recordar, y el director era Norman Foster, un buen director, pero es que Norman Foster hizo de todo en el cine. Hizo de todo porque empezó como crítico de cine, luego se pasó al teatro, hizo obras de teatro, hizo películas, hizo de todo. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho de él, que es aquella de la Navidad, Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Qué bello es Que esto no vivir. tiene nada que ver con el Norman Foster arquitecto, ¿eh? No tiene que ver, no tiene que ver. Precisamente tienen el mismo nombre, pero no. Norman Foster es un arquitecto también. Ya hablaremos de él, como que también tiene relación con el cine. Tenía una sobrina que era Ann Baxter, Ah, sí. que también trabajó en el cine y era sobrina de él. Pero bueno, yo te digo que es una película de estas semidesconocidas, y yo te digo una cosa, cada vez que me encuentro una película de estas
así desconocidas que huelen a añejas. Sí. Fíjate que son del año 48, pero guardan un sabor que yo disfruto como un enano viendo otra vez estas películas. ¿Te gustan? Me gustan muchísimo. Yo te voy a decir de qué trata la película. La película empieza, empieza con una cosa muy característica de la película, con Robert Mitchum, porque lo primero que se ve en la película es a Robert Mitchum, que tocaba la guitarra y cantaba el tío, pero de forma maravillosa. Ahí al principio de la película lo primero que se ve es a Robert Mitchum cantando. Interpretando una canción, y llega a un rancho, ¿sabes?, de un amigo suyo. El amigo suyo es precisamente el William Holden. William Holden. Y llega allí y se encuentra con el hijo de William Holden, un actor que a mí me gustaba mucho, el actorcillo se llamaba Gary Gray, hizo muy poquitas películas. Y dice, bueno, vengo a visitaros y tal, ¿dónde está tu madre? Y el niño se queda callado. Ah, dice, está la ropa tendida hace mucho. ¿Y qué ha pasado? Dice, no, es que mi madre se ha muerto. Y entonces va a ver al hombre al que hace Robert Mitchum. Al que hace de William Holden, el marido. Y entonces empieza a hablar con él, se separan ya. Y entonces el William Holden dice, yo tengo que educar a mi hijo como si tuviese una madre, pues con principios morales y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces cogen y se van al pueblo. Y entonces, bueno, casi... ponme el corte. Vamos a escuchar el primer corte. El primer corte de la película de hoy. Ven a preparar un poco de sassafras para el hermano Harvey. ¿Qué piensa hacer ahora? Pienso educar a mi hijo como ella hubiera deseado. Aprenderá a leer la Biblia y a escribir. Buena decisión, Harvey. Pero un hombre con 30 acres limpios y 100 más que atender, más de plantar la cosecha, no puede educar bien a un niño. Necesita una esposa. Eso es más fácil de decir que de hacer. Pronto vendrán más mujeres del este. Ya he tomado la decisión. Preferiría no esperar. Puede que no haya ninguna. Está Woody Cosgrove. Con 5 hijos a su espalda, reverendo, estás loco. Señora Jackson, cuando un hombre elige a una madre para su hijo, necesita una mujer con experiencia. Papá y yo podemos arreglarnos solos. ¿Y la sierva? No sabía que hubiese siervas por aquí. Sí, en casa del señor Green. La compró por 1000 cepas de maíz a unos comerciantes el otoño pasado. Solo había una mujer en casa de los Green, pero el chico se acaba de casar. Supongo que la señora Green no la necesita. Creo que podría conseguir a esa sierva por muy poco dinero, hermano David. Claro, podría comprar a una sierva en vez de casarme. Yo siempre he pensado que sería una buena esposa. Los hombres y mujeres decentes no viven bajo el mismo techo sin estar casados. No, claro que no. Se llevaría una esposa y una madre para David. Yo no quiero tener otra madre. Además, salvar a un ser humano de la servidumbre. Esas cosas no se olvidan después, hermano. Sí, pero yo... La humildad es un deber. No se casa por amor, sino para tener una mujer en casa. Sí, es cierto. Yo iré con usted a ver al hermano Green para cerrar el trato. Marta, tú también deberías venir. Habrá cuestiones de mujeres que yo sabría... Bueno, aquí hay que hacer un inciso, porque ya ves que ahí se nombra mucho la palabra sierva. Sierva, sí. Sierva, bueno. ¿En qué consistían las siervas? Bueno, las siervas no es que fuesen esclavas, porque una cosa es, bueno, y esto venía de cuando... la película se desarrolla en el estado de Ohio, en la época de los pioneros, porque esto, cuando ellos van allí, se meten dentro de un fuerte, los fuertes esos que se ven en las películas de los indios y todo esto, ¿no? Pero entonces se mete allí y le ofrecen la sierva y claro, le dicen, bueno, pero para que esto sea relativamente moral, te tienes que casar con ella. El tío lo que quiere es una sierva, y la sierva es, digamos que es una institución que venía ya desde Inglaterra y desde todo esto, de los señores feudales, que le daban tierras a unas personas, y esas tierras las podían cultivar y todo, y eran una especie no de esclavos, porque se podían ir o no ir, pero siempre pagando dinero. Claro. ¿Comprendes? Y entonces la sierva esta, que era Raquel, que era Loretta Young, una actriz que era guapísima, a mí me encantaba, luego hablaremos de ella, pues bueno, pues tiene que pagar con ella, me parece que paga $8 y 8 al contar y 4 a plazo, y se la lleva, y bueno, se la lleva allí a su rancho, y bueno, ella empieza allí a trabajar. En principio él no quiere saber nada de enamorarse de ella, ni nada de eso, porque aquí, fíjate, a mí esta película me recuerda un poquito a Rebeca. Ah, sí. Sí, porque en Rebeca nunca sale en la película. En la película Rebeca nunca sale. Es verdad. Hablan de ella, pero nunca sale. Hablan de ella, pero nunca sale. Y aquí siempre está presente Susan, que era la viuda. La mujer. La mujer, exacto. Porque claro, el niño empieza a hablar con ella y tal. Pues mira, mi madre, se ve que hay un águila que querían llevarse un cordero o no sé qué que había allí, y entonces la tal Susan cogía el revólver o la pistola o el rifle que tenía y le sacudía, ¿no? O por ejemplo, pues Susan tocaba muy bien el piano, porque tienen un piano allí, claro.
Y Susan cocinaba muy bien y tal, y no sé qué cuánto. Bueno, pero claro, resulta que ella sí tocaba el piano también, pero como no se lo dijeron, claro, pues no tocaba el piano. Empieza a practicar con el rifle y tiraba, pero vamos, mejor. Que viene, claro, viene un oso y se carga, no, un puma y mata al puma. Y mata al puma, pero de un tiro en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces todo eso se desarrolla así, parece que está todo medio normal, pero claro, llega Robert Mitchum. Otra vez que han pasado 4 o 5 meses, llega Robert Mitchum allí y dice Robert Mitchum, se queda mirándola y se enamora de ella. Y entonces, ¿qué pasa? La quiere comprar. Porque, claro, la podía comprar. En vez de 8, pues te doy 20, pero que se venga conmigo porque yo me voy a casar con ella. ¿Sabes? Y entonces, William Holden se da cuenta de que también está enamorado. Claro. Bueno, y hay una pelea ahí entre ellos, que además es comiquísima la pelea, porque además eran 2 tíos que se apreciaban mutuamente, ¿no? Luego te contaré cosas, porque... Por ejemplo, William Holden boxeaba muy bien, Robert Mitchum boxeaba muy bien también, ¿sabes? Pero la pelea es desternillante porque se meten en un cubo de agua, a otro le da, pero vamos. Y bueno, total, que la película acaba como tiene que acabar, acaba muy bien, ¿no? Entonces, ya te digo que ponme el segundo corte, que es precisamente cuando ella dice, pero ¿por qué os estáis peleando? Es que aquí yo no cuento para nada. Efectivamente. Podéis elegir yo, ¿no? Bueno, pues ponme el segundo corte, que es ese. Son 2 hombres adultos peleándose como indios salvajes. ¿Por qué, David? ¿Por qué así? No digas nada, David. Contesta, Quería comprarte a... Y papá le... ¡Cállate, David! Hablará cuando quiera y todo lo que quiera, y yo también. Tal vez sea mejor. Dígale a Big David que vendrá con su... ¿Cómo? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Y yo con usted? Bueno, puede que le sorprenda, Raquel, igual que... pero... Pueden comprarme cuando les apetezca. Usted quiere comprarme para una esposa y una esclava al mismo tiempo, igual que... Y me venderá cuando le venga bien, igual que hace él. Espera, ¡Silencio! Raquel. Empiezo a imaginar qué es lo que piensan de una esposa. Los 2 comprarla y venderla, ¿no? Una persona que cocine y que haga las labores y les admito. ¿No se han visto? Y si el trabajo que he hecho aquí para ustedes y ese cazador holgazán no vale $18 al contado y 4 a deber, puede denunciarme al juez cuando vayan al juez. Aunque no se lo recomiendo, el juez los encerraría a los 2. Papá, las vacas se alargan. Pues ya ves que ese es el tema de la película, ¿no? Luego, bueno, si nos da tiempo, pues hablamos un poquito de los actores. Claro. Pues adelante, mira, William Holden, vamos a ver, tenía yo por aquí el nombre de él, porque no se llamaba William Holden en realidad. ¿No? No. William Holden en realidad se llamaban William Franklin Bedell. ¿Ah, sí? Y nació en 1918. La película se desarrolla en el estado de Ohio en la época de los pioneros, ¿no? Y realmente, cuando empieza la película, que ella se va a casar con él y se la presentan, dice, yo tengo 25 años. No, tenía 31. Loretta Young tenía 31. Y sin embargo, William Holden tenía 28 o 29 años. Aún no era el actor ese que luego... Claro, le faltaba madurar un poquito, ¿no? Claro, ¿no? A la sombra de Billy Wilder, ¿no? Tú fíjate que Billy Wilder, todo el mundo lo considera las grandes comedias de Billy Wilder, pero no, por ejemplo, El crepúsculo de los dioses, que es un dramón, es de Billy Wilder. Ahí ya empezó a destacar. Por ejemplo, Siete tumbas al Cairo, que es bélica, también ahí no trabajaba Billy Holden, pero Billy Wilder era una película bélica. Hizo incluso películas musicales, ¿no? Y con él concretamente hizo 3 películas. Hizo El crepúsculo de los dioses, hizo Sabrina, y la otra, a ver si me acuerdo, El crepúsculo de los dioses, Sabrina... y por la que le dieron el Oscar precisamente a William Holden, era Traidor en el infierno. Una vez que le dieron a William Holden le dieron Traidor en el infierno, bueno, empezó a subir, se hizo multimillonario, pero multimillonario. Tenía un defecto, que era alcohólico desde muy joven, ¿no? Tú fíjate, de las últimas películas que hizo William Holden, creo que fue El coloso en llamas, que ahí salía con Steve McQueen. Pero tú fíjate, yo he traído unas fotos para que veáis cómo era William Holden. El cambio de aspecto de William Holden con los años. Aquí, enséñalo a la cámara. Aquí. No, estás bien aquí, ahí. Se está viendo perfectamente. Fijaros cuando tenía 28 años y cuando murió, cómo estaba. Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Pero claro, ahí pasan 40 y pico años de diferencia. Pues, murió con 70, ¿no? Casi 50 años. Sí, porque murió con casi 70 años. Pero ya te digo que, y además murió de una forma un tanto extraña, porque él estaba en su apartamento, millonario, se había preocupado incluso de hacer reservas en África porque quería mucho proteger a los animales, se dedicaba ya a vivir. Y tuvo la mala suerte que tropezó, se pegó con una mesilla, se dio en la frente, ¿en la sien? Se quedó en la sien y estuvo viviendo media hora, pues fue incapaz de levantarse y se desangró. Madre mía. Sí. Pobre hombre. Pero muy buen actor, a mí me gustaba mucho. Además, un tío... Por eso yo
cuando veo estas películas con mis hijos y tal, digo, mira qué tío más guapo, ¿eh? Qué tío más era guapo. William Holden, fíjate. Exacto. Quedémonos con la parte bonita, ¿no? Bueno, luego estaba Robert Mitchum. Pues Robert Mitchum, el marihuanero de Robert Mitchum, pues precisamente antes de esta película estuvo como 2 o 3 meses en la cárcel. Salió justo para sacar la película. Porque hubo una redada que en Hollywood dieron el chivatazo y todos esos, cuando iban en el coche y eso, pues no tenían ni marihuana ni nada, pero este tío no se enteró y le pescaron. Y ¡pum! A la trena. A la trena, y estuvo allí 4. Pero tú fíjate, William Holden, igual que te vuelvo a William Holden, perdón, sí, vuelvo a William Holden. William Holden, el padre, que era ingeniero químico, se preocupó de que fuese un buen atleta. Y le enseñó boxeo, le enseñó a cabalgar, al fútbol americano, tocaba el piano estupendamente. Eso nunca se ha visto en las películas, ¿no? Pero, por ejemplo, hizo la primera película, no me recuerdo yo bien el título, luego a ver si me acuerdo, pero era de un violinista que se hace boxeador. Y claro, ahí el tío ni tenía doble ni nada, el tío boxeaba como las propias rosas, ¿no? Y Robert Mitchum era una mala raza. También, bueno, tuvo la mala suerte que su padre murió cuando tenía 2 años y él se dedicó desde los 14 años, tú sabes que en los trenes en Estados Unidos en esa época los vagabundos se subían, e incluso había un tío, hay una película que con Ernest Borgnine, que había un tío con una estaca largándolos, aunque fuese con el pie en marcha. Bueno, el tío hizo de todo, desde cavar zanjas hasta vender periódicos y también boxeaba. Pero tú fíjate cómo boxeaba, que aquí tengo una foto que si os dais cuenta, vamos a ver si encuentro la foto. ¿De él boxeando? No. Del boxeando no. De cómo tenía la nariz. Le pegaron una oblea en un ojo, que él siempre, si os fijáis en las películas, uno de los ojos los tiene siempre un poco cerrado. ¿No ves la diferencia de los ojos? Sí, mirarla. Sí. Exacto. Hay un ojo que está un poco más cerrado que el otro. Bueno, pues eso para toda su vida, sí. Eso fue de boxear, de un combate. Sí. Bueno, y es que todos estos eran boxeadores. Tú fíjate, Anthony Quinn, que era de los pesos pesados, hizo 15 o 16 peleas que venció por KO, que iba como un tiro, ¿no? Aparte de ser... O sea, que estos no les hacía falta dobles. No, al menos muchos de ellos no querían dobles, ¿no? Y además se jugaban la vida muchos de ellos. Pero Anthony Quinn, al combate 16 o 17, le dieron tal paliza que ya lo dejó. Ya, claro. Y muchos de esos, incluso directores, estaban con eso, ¿no? Y luego tenías a Loretta Young, que bueno, para mí Loretta Young, os voy a enseñar una foto porque es que era guapísima. Vamos a ver. Loretta Young de joven. Loretta Young de cuando salió en esta película. De cuando salió en esta película, que tendría 20 y pico también, Vamos ¿no? a ver si se ve bien. No, aquí, sí, se ve perfecto. Déjalo quieto. ¿Ah, sí? ¿Se ve bien? Que sigue, perfecta. Sí. Fíjate qué belleza era Loretta Young. 20 y pico tenía ahí, ¿no? Era de una generación de actrices como era, bueno, Bette Davis era más vieja, Joan Crawford un poquito más vieja, pero Irene Dunne, por ejemplo, una generación de actrices buenísima. Hizo una película que era La llamada de la selva, y ahí trabajaba con Claire Gable. Bueno, pues por lo que fuese, tuvieron una hija. Pero por lo que fuese. Por lo que fuese. Dicen que casi la forfó. La historia en la biografía dicen que casi la forfó, porque era muy católica y muy beatona, ¿no? Pero incluso ella ocultó que estaba embarazada y hizo que pareciese, vino a Europa. Y cuando fue a tener la niña, la dejó en un orfanato. Un orfanato, sí. Pero unos meses después la adoptó. O sea, que adoptó a su propia hija. Sí. ¿Sabes? Entonces todo... Claro, la imagen era distinta. Adopto una niña tengo una niña soltera. Claro. Pero entonces, tú fíjate que todo el mundo sabía que era hija de Claire Gable, ¿sabes? Menos la niña. Porque la niña, aquí hay una foto, precisamente que os la he traído como curiosidad. Para poder comparar Claire Gable y la hija. Fíjate cómo se parecen. Mira la niña, la hija y Claire Gable y Claire Gable, ¿no? Bueno, Loretta Young incluso le tapaba con un gorrito las orejas, porque las orejas de Clark Gable, él mismo decía que parecía un taxi con las puertas abiertas. Sí, y ella era igual, la niña. Y la niña, cuando ya se hizo mayor, Clark Gable la fue a visitar, dijo, soy tu padre, le dio un beso y nunca más la volvió a ver. ¿Y la niña no alucinó con esto? Alucinó. Ha muerto en el 2011, creo que murió la chica esta, que se dedicó un poquito al cine, pero luego se hizo psicóloga, ¿sabes? Y ya te digo que
Bueno, la vida de la niña esta, pues todo el mundo lo sabía. La madre le ponía un gorrito para taparle las orejas, ya te lo digo, pero todo el mundo lo sabía. Sí. Y luego esta, Loretta Young era como muy beatona, por ejemplo, no permitía que dijesen palabrotas mientras se estaba rodando. Entonces tenía una caja, la caja del dinero. Cada vez que un tío decía una palabrota, 20 centavos. 20 centavos. Y entonces Robert Mitchum, una vez, no ponía los 20 centavos, y cuando llegó al final de la película puso $20. Dice, y ahora te voy a decir todo lo que quiero. Todo lo que quiera. Y vas a estar un rato escuchando tacos. Efectivamente. Y bueno, la película es para verla. Es de esas películas, ya te digo, con un sabor añejo, pero una película preciosa. Pues sí. Pues es la película que les vamos a mandar. Si ustedes nos mandan el mail, ya saben que es muy fácil. Si quieren aprovechar a responder las preguntas, vamos a empezar con la banda sonora original. Vale. La reescuchamos y ustedes nos mandan el mail y les mandamos la película esta para que la disfruten. Y además, tomamos nota de los 3 primeros, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto, para ir acumulando puntos y a final de temporada un regalo y un agape que montaremos con todo el equipo. La banda sonora original de hoy. La conocerán por el anuncio de Marlboro, pero tiene un título la película que nos tienen que pasar. Efectivamente. Sesión continua en TV, arroba. Me pasan 7 títulos, ya ha dado una pista como siempre. Participe, ya ven el rótulo, sesión continua en TV, arroba gmail.com. Vamos con el diálogo de la película misteriosa de hoy. Puede que haya habido primeros días por considerarnos opuestos en el trabajo. Pero le hemos... Sí, es verdad. Había que vencer obstáculos, pero los hemos eliminado. Le hemos tomado cariño, Tony. Seguiremos unidos. Tenemos obra para mucho tiempo, por lo que a mí se me firmaré para él. Tony. Gaby, ¿nos dejan tomar parte? A show that is really a show sends you out with a kind of a glow, and you say, as you go on your way, that's entertainment. Song is winging along or a dance. Un elenco de figuras ahí bailando y cantando. Y nos terminamos también el concurso con la pregunta que quieres añadir. Eso es, que James Stewart sí fue arquitecto. El padre no quería que fuese actor, ya te digo, pero bueno, luego estaba orgullosísimo porque en los Oscars que le dieron y tal, los ponía en la ferretería y la ferretería vendía mucho más. Bueno, sí fue arquitecto y para poder ejercer como arquitecto tenía que hacer un proyecto. ¿Cuál fue el proyecto que hizo James Stewart? ¿De qué edificio hizo el proyecto? ¿De gran edificio hizo el proyecto? Además estudió en Princeton, No está mal. ¿Sabes que hay una anécdota también con Henry Fonda? Este era súper republicano, James Stewart, y el otro era súper demócrata. Muy amigos, vivieron juntos, se enamoraron de la misma mujer, y en un restaurante llegaron a pegarse. Por el tema este. Por el tema ese. Y ya siguieron siendo amigos con una condición, que nunca más volvían a hablar de política. Es lo que hay que hacer. Tú y yo nunca hablamos de política y somos siempre amigos. Siempre. Ni política ni fútbol. ¿Desde hace cuántos años ya? Pues ya 20. Casi 20. Casi 20. Jolín. 18 años. Ya no peinaba. Nuestra relación ha cumplido la mayoría de edad. Papá Oso. Bueno, hasta Cine, la que viene. sesión continua en TV, arroba gmail.com. Ya pueden mandar el mail. Sesión continua en TV, arroba gmail.com. Gracias y hasta la semana que viene, Papá Oso. Venga. Antonín de la Torre y el cine.